Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes ahí en sus hogares. Yo soy la profesora de español, Gretel Ruiz Mejía, y este es su programa Aprendo en Casa. Un gusto que me acompañen una semana más, donde vamos a aprender bastante sobre diferentes temáticas y cada vez vamos a ir mejorando y aprendiendo más. Bueno, pero antes de iniciar, vamos a prepararnos. ¿Qué necesitamos para hoy? Bueno, cuaderno de español o bien algo para apuntar, hojas en blanco, rayadas, un lapicero o un lápiz con lo que prefieran. Eso sí, por favor, se ubican cerquita del televisor para que estén bien atentos. Y no se olviden de invitar a todos los integrantes de su burbuja social. Recuerden que en este espacio vamos a aprender todos. Ahora sí, ¿ya están listos? Bueno, qué dicha. Nuestro tema de hoy va a ser la continuación del análisis ensayístico Alerta a ustedes de Fabián Dobles. Por eso en este set tenemos tantos elementos sobre el ensayo. Tenemos ahí una especie de libros, tenemos una computadora, una máquina de escribir y bueno, y nuestros invitados de lujo que ahorita se los voy a presentar. ¿Está bien? Bueno, la semana pasada, para recordarles un poquito, habíamos visto la biografía de Fabián Dobles y las ideas principales de este ensayo que estamos analizando. Pero, si no recuerdan, ya casi les vamos a pasar un videito para que recuerden. Nada más recordarles que la semana pasada teníamos como parte del desafío que ustedes leyeran el ensayo completo. Así hoy, pues iban a estar más centrados, más ubicados en este tema. Ahora sí, pues vamos a recordar, por si acaso se lo perdieron o si no pudieron encontrar el ensayo. Entonces vamos a ver este video con esas ideas principales. Vamos a repasar lo aprendido la semana anterior en el ensayo Alerta a ustedes de Fabián Dobles. En primer lugar tenemos que en la introducción el hablante discursivo plantea la confusión entre el pronombre vos y el pronombre tú, es decir, en una misma oración se mezclan ambas formas de tratamiento y el autor lo ve como una pérdida de la identidad costarricense. Además, expresa que debemos luchar por recuperar nuestra cultura. Sin embargo, hace énfasis en que en los últimos años se da una infracultura del portamí, es decir, se minimiza este hecho, por lo que estamos ante una falta de identidad cultural e idiomática que se refleja hasta en los nombres elegidos, mayormente en inglés, y los nombres en español pues quedan relegados o son menos utilizados. Además, se señala que el uso del voseo se ha utilizado siempre en Costa Rica y que este alterna o alternaba con el uso de usted para situaciones formales. Incluso este voseo se puede ver en la cultura histórica y memoria colectiva de Costa Rica, con textos de autores costarricenses en donde sus personajes utilizaban únicamente el voseo para comunicarse entre sí. No obstante, el autor nos puntualiza que no está en desacuerdo con el desarrollo cultural, porque debemos estar abiertos a otras culturas para que ellos conozcan sobre nosotros y nosotros poderles dar un poco también de nuestra cultura. Pero lo usual es que nosotros tomamos la cultura extranjera y desechamos lo nacional, y esa es la crítica que él plantea. Esto se da principalmente porque los medios de comunicación nos difunden la cultura extranjera, sobre todo con el uso del tuteo, que se da a partir de programas televisados en donde se veía este uso del tuteo, que fuimos adquiriendo y relegando el uso del pronombre vos. Por eso, en su cierre o en su conclusión, reafirma esta defensa de la personalidad costarricense a través de sus raíces,
como lo es la utilización del pronombre vos o del poseo, que es una forma de tratamiento 100% costarricense. Así es, estas fueron las ideas principales que abordamos la semana anterior en el análisis de este ensayo Alerta a Ustedes. Pero como les decía, hoy tenemos invitado de lujo, ¿sí? El señor Leonardo Sancho, que él ya casi se va a presentar. Voy a dejar que él sea quien lo haga personalmente. Solo les quiero resaltar sobre qué va a hablar él. Nos va a recordar o nos va a informar las características del género ensayo, es decir, cómo el ensayo llega a convertirse en un género literario y didáctico. Vamos a verlo y volvemos. Un saludo cordial, me presento. Mi nombre es Leonardo Sancho Dobles. Soy profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica, especialista en el área de literatura, profesor de la Escuela de Estudios Generales, y también el destino me premió con la inmensa fortuna de ser el nieto mayor del escritor costarricense Fabián Dobles. Conversando con Gretel Ruiz, mencionaba algunos aspectos curiosos del texto, porque el ensayo como género literario es un género que hereda toda la tradición de la oratoria clásica, y el ensayo aparece precisamente cuando se instaura pues el uso de la imprenta, es decir, el libro impreso a finales del Renacimiento, o por ahí del Renacimiento, comienza a facilitar la difusión de otro tipo de textos, es decir, la literatura de ideas, que durante muchos siglos era dicha en los discursos, era dicha de manera oral. Por supuesto, es la oratoria clásica romana, sobre todo la oratoria de los foros romanos, con Cicerón y con otros grandes oradores de la época clásica, que se instaura este género, el género de la oratoria y el discurso, el género discursivo, en el cual se exhorta, en el cual pues se mueven los ánimos, en el cual pues se hacen alocuciones, y es muy importante este asunto de la exhortación, de increpar, de arengar al público o de arengar al auditorio. Bueno, muy interesante todos los aportes que él nos da. Dentro de un rato vamos a volver con él para que nos siga dando pues esas gotitas de sabiduría. Pero ahora vamos a la presentación. Recuerden que estamos en el análisis de Alerta a Ustedes, de Fabián Dobles, y quería retomar algunas ideas que don Leonardo Sancho pues expresó en el video que acabamos de ver, que es la historia del ensayo o el origen, cómo llega el ensayo a convertirse en lo que hoy conocemos. Bueno, pues tiene sus orígenes en la oratoria, es decir, en esos discursos que daban los antiguos filósofos griegos y luego los romanos. Ahí él menciona la palabra arenga y quería retomarla, porque es ese discurso que despierta pasiones, que mueve masas, que levanta los ánimos, a través del arte de las palabras, que es lo que significa la palabra retórica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la retórica en el discurso? Pues persuadir o convencer a los que nos están escuchando, porque en ese caso era un discurso oral, pero a partir de la invención de la imprenta, pues estos discursos se pudieron plasmar de forma escrita, y así es como llega el ensayo hasta nuestros días como lo conocemos. Pero se han preguntado, ¿cómo llegó entonces Alerta a Ustedes a ser recopilado en un libro? Pues dejemos que sea nuevamente el señor Leonardo Sancho quien nos cuente. Resulta que Alerta a Ustedes, mi abuelo lo escribe para
su discurso de incorporación en la Academia Costarricense de la Lengua. Un discurso que él pronunció en el año 1994. Es curioso porque en la información que hay en la Academia Costarricense de la Lengua, en la sección de los discursos, se consigna el ensayo Alerta a Ustedes, o se consigna Alerta a Ustedes, pero en la nota al pie de página dice que no se tiene constancia documental del discurso que su autor leyó según el acta número 294 del 6 de abril de 1994. Aunque sí el tema, el uso del vos en el español de Costa Rica. A la letra dice el acta. El señor Dobles diserta basado en un libro suyo sobre el uso del vos en Costa Rica. Resalta la multiplicidad de sus usos y casos en que omitirlo puede conducir al enajenamiento cultural. Pues bien, Alerta a Ustedes, en efecto, fue el discurso que mi abuelo lee ese día de abril para incorporarse a la Academia Costarricense de la Lengua. Y lo recuerdo como si fuera ayer porque ese mismo día, en horas de la noche, se presentó en el Farolito, el Centro de Cultura Hispánica, se presenta la novela de mi amigo Fernando Contreras, Única mirando al mar, de la cual mi abuelo había escrito el prólogo en aquella oportunidad, había escrito la nota liminar. A esa presentación llegó mi abuelo junto con el profesor de la Universidad de Costa Rica, también académico de la lengua, Géser González, que también colaboró en la presentación de la novela de Fernando. En esa oportunidad mi abuelo tenía el texto mecanografiado de Alerta a Ustedes y al verlo se lo pedí porque en aquel momento estábamos organizando y haciendo esta antología, que ustedes están viendo al revés, esta antología que se llama Cultura y Signos, la humanidad y su entorno hoy, como un material de base para los cursos de estudios generales de comunicación y lenguaje en la Escuela de Estudios Generales. Entonces, mi abuelo me facilitó el texto mecanografiado de su discurso y lo incluimos como parte de la antología que les estoy comentando aquí en este texto. Ahí es donde aparece publicado por primera vez y aparecía como un artículo inédito. Esa es la historia de la transmisión textual de este ensayo. Bueno, muy interesante todo lo que don Leonardo nos pudo contar acerca de esta obra y cómo llegó a nosotros. Imagínense que no estuviera él ahí y no le hubiera pedido el texto a su abuelo, pues tal vez no hubiera sido publicado o tal vez hubiera sido publicado pero muchos años después. Pero bueno, así se dieron las cosas y quería retomar esta parte de la publicación. ¿Sí? Este fue un discurso que dio don Fabián Dobles para incorporarse a la Academia Costarricense de la Lengua. Gracias a ella dijo este discurso que se dio de manera oral y luego pues fue convertido a libro. Recuerdan que habíamos visto en programas anteriores cómo los textos orales también nos servían para el proceso de escritura, pues esta es una prueba de que así es, porque a partir de un discurso que es de manera oral, pues se puede plasmar en la escritura. Nada más que hay que tener cuidado con la ortografía, puntuación y ciertas otras detalles que ya habíamos hablado también en esas clases. Volviendo al ensayo, este fue dicho, ¿verdad? La parte discursiva en el año 1994. Sin embargo, el ensayo o su antecedente había iniciado desde el año 93 y esto lo sabemos porque al inicio hace mención don Fabián Dobles de una publicación de un periódico nacional y expresa el año 1993. También habíamos visto que algunos ensayos nunca son publicados, otros se publicaban en el periódico o en revistas, pero este fue publicado de una vez en un libro que se llama Cultura y Signos, la humanidad y su entorno hoy.
vamos a proseguir ahora con aspectos de contenido para ir centrándonos en el análisis. Pues resulta que el tema principal es esa identidad costarricense, vista desde el punto de vista del lenguaje. Es decir, a partir del voceo es que el autor expresa que los costarricenses podemos demostrar esa identidad. Pero también en el texto se ve cómo nos llega la influencia de otras culturas, y eso está bien. Lo que el autor critica es la aculturación. ¿Y qué es esto? Acoger otras culturas extranjeras, pero lo nacional se desecha o se relega. Además, los medios de comunicación masiva, como la televisión, son los que nos dictan esas modas de cómo comportarnos y de cómo hablar. Y es aquí donde entra el tuteo. ¿Sí? A partir de programas televisivos es que en Costa Rica se empieza a tutear. Y esas frases o esas dos palabritas con asterisco son tomadas del ensayo. El ensayo inicia con una publicación de un anuncio en donde se muestran esas dos palabras. Decía como si quieres pan, no trates de cogerlo tú mismo, sino decile a un adulto que te lo pase. Entonces, ahí vemos esa confusión. Trates está en tuteo y decile en voceo. ¿Cómo podría arreglarse? Pasando las dos a voceo. Trates con acento en la E y decile. O bien pasar las dos a tuteo. Trates, como está ahí escrito, y dile. Y así se arreglaría. Pero bueno, esto fue lo que dio pie a que Fabián Dobles iniciara su escrito de esta pérdida de identidad. También, para reforzar su tesis, el hablante discursivo se va a reforzar en diferentes escritores costarricenses que utilizan el voceo como forma para hablar entre los personajes. Y por eso él dice que ellos sí defienden la cultura costarricense. Los menciono rápidamente: Carmen Lira, Carlos Luis Fallas, Joaquín Gutiérrez, Aquileo Echeverría, Adolfo Herrera, Alberto Cañas y Max Jiménez. Todos ellos ya sea mencionados propiamente con su nombre o con obras literarias en donde a través de sus personajes utilizaban siempre el voceo. Ahora dejemos nuevamente a don Leonardo Sancho que nos cuente un poco más sobre el análisis de esta obra. El ensayo, entonces, como género literario impreso, es heredero de toda esta tradición de la oralidad. Y es muy curioso porque, entonces, en Alerta a Ustedes vamos a tener esa idea de que este texto fue escrito pensando en ser pronunciado de manera oral en el foro de la Academia Costarricense de la Lengua, y conserva todas estas características de los géneros discursivos y también géneros ensayísticos. Pues es una locución, es un tratado acerca de la pérdida de la identidad cultural a raíz del uso del voceo o del uso mal uso del voceo, que es tan auténticamente costarricense, que es uno de los signos de la identidad cultural nuestra. Las influencias de otras culturas, la aculturación, la presencia de los medios de comunicación, sobre todo pues la televisión, que nos trae otras modas, que nos trae otras formas de comportarnos y otras formas de hablar. En este texto, entonces, mi abuelo hace referencia a esa falta de fuerza para defender la identidad cultural ante pues la influencia o la injerencia, la aculturación de otros aspectos. Menciona
muchos escritores, menciona a Carmen Lira, menciona a Carlos Luis Falla, menciona a Joaquín Gutiérrez y pues también las políticas culturales, las políticas económicas que hacen que nuestra identidad cultural se vaya debilitando. Muchas gracias a don Leonardo por todos sus aportes. Muchos de ellos han sido primicia en este programa. Pero vamos ya a la parte de las conclusiones. Tenemos unas por parte del hablante discursivo y otras que nosotros podemos llegar. Primero, el hablante discursivo pues nos hace un llamado a todos los que él llama costarricenses de cepa, es decir, a los que se sienten 100% costarricenses y que están a favor de mantener la cultura. Además, hace un llamado a que rescatemos esa cultura a través de nuestras raíces, como es el uso del voceo, ¿verdad? Él relaciona el voceo con la cultura porque es una forma muy costarricense. Sin embargo, ahora ustedes tienen que llegar a la conclusión. ¿Aceptan la tesis de que la no utilización del voceo hace que perdamos la identidad? Bueno, pues eso ustedes lo tienen que decidir a través de todos los argumentos que él nos ha dado a través del ensayo. Pero también tenemos que tomar en cuenta el contexto en el que fue escrito, pues siempre los cambios son molestos o nos generan incomodidad, porque siempre se había voceado en Costa Rica y luego de un momento para otro se empieza también a tutear. Entonces, Fabián Dobles pues se sentía un poco incómodo con esta forma de hablar, pero ustedes entonces tienen que hacer su propio razonamiento y pensar si aceptan o no la tesis del autor o si le faltaron argumentos. Continuamos, por favor. En esta parte, pues llegamos al desafío. Primero ustedes de manera oral van a argumentar si están de acuerdo o en desacuerdo con el planteamiento de la tesis. Y cuando ya tengan una postura, pues pueden escribir con argumentaciones el acuerdo o el desacuerdo con el autor. Pues vamos ahora ya a nuestro momento ortográfico de esta semana. ¿Sabían que el idioma está en constante actualización? Palabras que antes se usaban y se tildaban, ahora no. Incluso han desaparecido letras del abecedario. Bueno, eso es otra historia. La palabra solo antiguamente existía como solo con tilde y solo sin tilde. Va de nuevo. La palabra solo antiguamente existía como solo con tilde y solo sin tilde. Esto era para evitar confusiones. Pero luego se eliminó la opción de solo y ahora para todo se utiliza solo sin tilde. Por ejemplo, cuando es adverbio, solo llevaba un par de monedas en el bolsillo. Por ejemplo, cuando es adverbio, solo llevaba un par de monedas en el bolsillo. O cuando es adjetivo, no me gusta estar solo. Desde el 2010, solo sin tilde se usa para todo. Esta decisión fue tomada por la Real Academia de la Lengua, porque esas ambigüedades se pueden resolver casi siempre con el contexto de lo que hablamos, o si utilizamos sinónimos para evitar la confusión. Frente a estos cambios, solo hay que tener en cuenta una cosa, que el idioma está vivo y en constante cambio. Y si no queremos quedarnos con palabras en desuso o cometer fallos ortográficos, hay que tratar de seguir las normas dictadas por la Real Academia de la Lengua. Bueno, mejor dejemos este video hasta aquí. Nos vemos. Bueno, muchas gracias a Juan por este momento ortográfico y esa información tan valiosa de cómo el lenguaje está en constante movimiento y antes se podía tildar la palabra solo, pero ahora ya no es necesario. Es muy importante estar pendiente de cómo las reglas van cambiando. Por eso
la página de la Real Academia Española para que podamos consultar cuando tengamos dudas. Vamos ahora a nuestro proceso de autoevaluación para ver qué aprendimos. Sobre el ensayo en general, ¿conocían ustedes que provenía del discurso? Qué interesante. Y además, el análisis de alerta a ustedes nos va a hacer más críticos y nos va a permitir ver cuáles argumentos están tratando las demás personas y nosotros descifrarlos para saber si estamos de acuerdo con ellos o en desacuerdo. Bueno, pues solamente me resta despedirme de ustedes. Ha sido un gusto que me acompañaran en esta clase. Recuerden, a la 1:30, la clase de reforzamiento de 11º. Y la próxima semana, el lunes, desde las 8 de la mañana, clases de español. Espero que se queden para todos los demás programas de Aprendo en Casa. Recuerden, yo soy la profesora Gretel Ruiz Mejía y voy a estar acompañándolos en este su programa Aprendo en Casa. Nos vemos.